Hay algo que se mueve en el aire esta noche, algo que susurra a tu corazón cansado. No has llegado aquí por casualidad. Tal vez vienes con el alma herida, con preguntas que duelen, con un matrimonio que parece más un desierto que un jardín. Tal vez has orado tanto por tu esposo que ya no sabes qué más decir y te preguntas si Dios realmente escucha. Pero permíteme decirte algo. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él conoce cada lágrima que has derramado en la almohada, cada súplica silenciosa, cada momento en que has sentido que tu corazón se quiebra un poco más. Esta noche, Dios quiere mostrarte algo que cambiará para siempre la manera en que ves a tu matrimonio, a tu esposo y especialmente la manera en que entiendes su poder transformador. Porque lo que tú no puedes hacer, Él sí puede hacerlo. Quiero comenzar contándote una verdad que tal vez nunca nadie te ha dicho con esta claridad. Dios no necesita tu perfección para obrar milagros en tu matrimonio, pero sí necesita tu rendición. Hay una diferencia abismal entre tratar de cambiar a tu esposo y permitir que Dios lo transforme. Y esta diferencia marca la línea entre la frustración constante y el milagro sobrenatural. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, encontramos una promesa que debería hacer temblar nuestros corazones. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Escuchaste eso? Dios promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Esto no es una metáfora bonita. Es una realidad espiritual que puede transformar al hombre más duro, al esposo más distante, al corazón más cerrado. Pero aquí está el misterio que muchas no comprenden. Esta transformación no comienza donde tú crees que debería comenzar. No empieza con tu esposo orando más, leyendo más la Biblia, o yendo contigo a la iglesia. No, hermana, esta transformación comienza en el altar secreto de tu propia vida, en ese lugar sagrado donde tú te encuentras con Dios a solas, donde nadie te ve llorar, donde nadie escucha tus súplicas más profundas. Recuerdo a una mujer que vino a mí hace años, con el rostro marcado por el dolor. Me dijo, mi esposo me engaña, no me valora, y cuando trato de hablar con él es como si hablara con una pared. Su dolor era tan real que podías tocarlo, pero cuando comenzó a contarme su historia, noté algo. Cada oración que había hecho por su esposo tenía un sabor a exigencia, a demanda, como si Dios fuera un empleado que debía cumplir con sus expectativas en el tiempo que ella había determinado. Le dije algo que la sorprendió. El problema no es que Dios no pueda cambiar a tu esposo. El problema es que estás orando desde la posición equivocada. Y es que hay una diferencia entre orar como una esposa herida que exige resultados y orar como una hija del Altísimo que confía en el corazón del Padre. Una oración nace de la desesperación humana. La otra nace de la fe sobrenatural. Cuando oras desde la herida, tus palabras están teñidas de amargura, de resentimiento, de una exigencia sutil que dice, Dios, si realmente me amas, harás que Él cambie ahora. Pero cuando oras desde la posición de hija, algo cambia en la atmósfera espiritual. Tus palabras se vuelven intercesión pura, lágrimas que llegan al trono de la gracia, súplicas que mueven el corazón del Padre. El Espíritu Santo quiere enseñarte algo esta noche. El corazón de tu esposo no es tu proyecto, es el proyecto de Dios. Tú no fuiste llamada a ser su Espíritu Santo personal. Fuiste llamada a ser su esposa, su compañera, su ayuda idónea. Pero para ser ayuda idónea, primero necesitas entender qué significa realmente ayudar. La palabra hebrea, eser, que se traduce como ayuda idónea, es la misma palabra que se usa para describir a Dios cuando nos ayuda. No es una ayuda sumisa y pasiva, es una ayuda poderosa, activa, que viene del cielo. Esto significa que tu ayuda no consiste en sermonear, regañar, manipular o controlar. Tu ayuda consiste en pararte en el lugar de intercesión, en ser un canal de la gracia de Dios hacia Él, en reflejar el carácter de Cristo de tal manera que Él pueda ver a Jesús a través de ti. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo.
Dios quiere mostrarte que el cambio en tu esposo comenzará cuando tú cambies de posición espiritual. No cambies tu personalidad, no te vuelvas falsa, no pretendas que todo está bien cuando no lo está, pero cambia tu posición. Deja de ser la fiscalizadora de su vida espiritual y conviértete en la intercesora de su destino eterno. Deja de ser la que exige y conviértete en la que ora. Deja de ser la que señala sus fallas y conviértete en la que cubre sus debilidades con oración. Hay algo poderoso que sucede en el reino espiritual cuando una esposa se para correctamente delante de Dios por su marido. Los cielos se abren, los ángeles se movilizan. El Espíritu Santo comienza a trabajar en maneras que tu mente no puede comprender. Pero esto requiere algo que no siempre estamos dispuestas a dar. Requiere morir a nuestro deseo de tener razón, morir a nuestro derecho de estar ofendidas, morir a nuestra necesidad de controlar los tiempos y las maneras de Dios. Esta muerte no es fácil, hermana. Habrá noches en que llorarás porque parece que nada cambia. Habrá momentos en que querrás volver a tus viejas maneras de hacer las cosas, a tus reclamos, a tus exigencias. Pero si perseveras en esta nueva posición, si permaneces en el lugar de intercesión genuina, verás algo que te dejará sin aliento. Verás cómo el Dios que resucitó a Lázaro comienza a resucitar el corazón de tu esposo. Porque Dios no está limitado por lo que tú ves. Él ve más allá de las palabras hirientes, más allá de las noches de silencio, más allá de la indiferencia aparente. Él ve el corazón que Él creó, el propósito para el cual lo formó, el destino que tiene preparado para él. Y cuando tú te alineas con la visión de Dios para tu esposo, cuando comienzas a orar con sus ojos y no con tu dolor, algo extraordinario comienza a suceder en el mundo espiritual. Existe un lugar en las Escrituras donde Dios nos revela uno de sus secretos más profundos sobre la transformación del corazón humano. Y se encuentra en una historia que muchas veces pasamos por alto. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías después de una de las victorias más espectaculares de su ministerio, pero también en uno de los momentos más oscuros de su alma. Había visto el fuego de Dios descender, había visto a los profetas de Baal ser avergonzados, había visto la lluvia venir después de años de sequía, pero ahora estaba huyendo, escondiéndose, sintiéndose completamente solo. Y es en este lugar de quebrantamiento donde Dios le enseña algo que cambiará para siempre la manera en que entendemos cómo obra el Altísimo en los corazones. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Comprendes lo que Dios le estaba mostrando? El Señor no estaba en las manifestaciones dramáticas, en el viento que rompe montes, en el terremoto que sacude la tierra, en el fuego que consume. Dios estaba en el silbo apacible y delicado, y esta es la manera en que Él transforma el corazón de tu esposo. No con los terremotos de tus discusiones, no con el viento huracanado de tus reclamos, no con el fuego de tu enojo justificado. Él lo transforma con su voz suave, con su silbo apacible y delicado. Pero aquí está el misterio. Para que tu esposo pueda escuchar ese silbo apacible de Dios, primero tiene que haber silencio en su ambiente. Y muchas veces, hermana, ese silencio tiene que comenzar contigo. No estoy diciendo que te calles cuando hay cosas importantes que hablar. No estoy sugiriendo que ignores los problemas reales. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de crear una atmósfera en tu hogar donde la voz de Dios pueda ser escuchada. He conocido mujeres que oran fervientemente por sus esposos, pero después de orar, salen de su tiempo de intercesión y llenan la casa con palabras de queja, con referencias constantes a los errores pasados, con un ambiente de tensión que hace imposible que cualquier trabajo del Espíritu Santo pueda florecer. Es como plantar una semilla y después pisotear la tierra donde la plantaste. El Espíritu Santo me mostró algo hace años que revolucionó mi entendimiento sobre la intercesión matrimonial. Cuando oras por tu esposo,
no solo estás pidiendo que Dios obre en él, también estás invitando a Dios a obrar a través del ambiente de tu hogar. Tu casa puede convertirse en un lugar donde la presencia de Dios habita de tal manera que tu esposo sienta algo diferente cada vez que entra. No puede explicarlo, no puede definirlo, pero sabe que hay algo especial en su hogar que no encuentra en ningún otro lugar. Esto no sucede por arte de magia. Sucede cuando tú te conviertes en una adoradora genuina, cuando tu vida se vuelve un sacrificio vivo, cuando tu manera de hablar, de moverte, de respirar en tu hogar está saturada de la presencia del Señor. Es como si fueras un incienso espiritual que constantemente está liberando la fragancia de Cristo. Recuerdo a una hermana que llegó a mí completamente desesperada. Su esposo había tenido una aventura que duró 2 años, y aunque habían decidido intentar reconstruir su matrimonio, él seguía siendo frío, distante, aparentemente incapaz de reconectarse emocionalmente con ella. Siento como si estuviera viviendo con un extraño, me decía. Es como si su corazón fuera una caja fuerte y yo no tuviera la combinación. Le enseñé algo que cambió todo. Le enseñé la diferencia entre crear una atmósfera de reproche y crear una atmósfera de gracia. Durante meses, sin decir una palabra sobre el tema, ella se dedicó a llenar su hogar con adoración. No adoración ruidosa o demandante, sino adoración suave, constante, como un río que fluye silenciosamente pero nunca se detiene. Comenzó a orar en su cocina mientras preparaba la comida, no oraciones de queja sobre su esposo, sino oraciones de adoración al Señor. Comenzó a susurrar himnos mientras limpiaba la casa, no como una actuación, sino como una expresión genuina de su fe. Comenzó a leer su Biblia en la sala, no como una demostración, sino porque genuinamente necesitaba alimentar su alma. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Su esposo empezó a llegar más temprano del trabajo. No podía explicar por qué, pero se sentía atraído a su hogar. Comenzó a hacer preguntas sobre la música que ella escuchaba, sobre los libros que leía. Una noche la encontró llorando mientras oraba, y en lugar de sentirse incómodo, se sintió movido a preguntarle si podía orar con ella. No soy yo, es él, me dijo cuando me contó lo que estaba sucediendo. Y tenía razón, no era su estrategia, no era su manipulación sutil, no era su perfección artificial, era la presencia genuina de Dios, moviéndose a través de una mujer que había aprendido a ser un canal de su gracia. Verás, el corazón de un hombre es como una fortaleza. Puede resistir los ataques directos, puede defenderse de las acusaciones, puede cerrarse ante los reclamos, pero hay algo contra lo que no puede defenderse. No puede defenderse contra la presencia auténtica de Dios. No puede resistir una atmósfera genuinamente saturada del amor del Padre. Cuando tú te conviertes en una portadora de la presencia de Dios, no solo en los momentos de oración, sino en cada momento de tu día, algo sucede en el reino espiritual. Los demonios que han estado susurrando mentiras al oído de tu esposo comienzan a huir. Las fortalezas mentales que lo han mantenido cautivo comienzan a agrietarse. El orgullo que ha endurecido su corazón comienza a ablandarse. Pero esto requiere algo que va contra nuestra naturaleza humana. Requiere paciencia. Requiere fe en los procesos de Dios. Requiere confiar en que el Señor está trabajando aun cuando tú no veas evidencia externa. Requiere seguir adorando cuando Él sigue siendo el mismo. Seguir orando cuando parece que nada cambia. Seguir creando esa atmósfera de gracia cuando tu carne quiere crear una atmósfera de juicio. Hay noches en que te sentirás como si fueras la única que está peleando por tu matrimonio. Habrá momentos en que pensarás que tu adoración es inútil, que tus oraciones no están llegando al cielo, que esta estrategia divina no está funcionando. Pero en esos momentos, recuerda que Dios no está en el terremoto de las emociones, no está en el viento de los cambios súbitos, no está en el fuego de las transformaciones dramáticas. Él está en el silbo apacible y delicado, trabajando silenciosamente, pacientemente, amorosamente en el corazón de tu esposo. Y un día, cuando menos lo esperes, verás los primeros frutos de esta estrategia celestial. Será algo pequeño al principio, una mirada diferente, una palabra más suave,
un gesto inesperado de afecto, y sabrás que no es casualidad. Sabrás que es el resultado de meses de crear una atmósfera donde la voz de Dios puede ser escuchada, donde su presencia puede habitar, donde su amor puede fluir libremente. Porque al final del día, hermana, no es tu perfección lo que transformará a tu esposo. Es la presencia de Cristo fluyendo a través de tu imperfección, rendida lo que hará el milagro que tanto has anhelado. Hay una oración en las Escrituras que me persigue desde hace años, y cada vez que la leo, algo se remueve en lo más profundo de mi espíritu. Se encuentra en Efesios capítulo 3, y es una oración que el apóstol Pablo hace por personas que ni siquiera conocía personalmente, pero por quienes su corazón ardía con un amor sobrenatural. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Escuchaste esa frase? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo no está orando para que Cristo visite ocasionalmente, para que pase de vez en cuando, para que haga apariciones esporádicas. Está orando para que Cristo establezca su residencia permanente, para que haga su hogar, para que habite como alguien que no planea irse jamás. Y aquí está el secreto que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la transformación de tu esposo. Cuando tú oras para que Cristo habite en el corazón de tu marido, no estás pidiendo que él se vuelva religioso. Estás pidiendo que él se encuentre con una persona. No estás pidiendo que cumpla con rituales. Estás pidiendo que experimente una relación. No estás pidiendo que cambie su comportamiento externo. Estás pidiendo que sea transformado desde adentro hacia afuera por el encuentro más real que un ser humano puede tener. Pero hay algo que necesitas entender sobre esta oración, algo que muchas esposas pasan por alto. Antes de que puedas orar eficazmente para que Cristo habite en el corazón de tu esposo, Cristo tiene que habitar plenamente en el tuyo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes interceder desde un lugar que tú misma no has experimentado. No puedes orar por una transformación que tú no has vivido. Y aquí es donde muchas nos equivocamos. Oramos por nuestros esposos desde la superficie de nuestra propia vida espiritual, desde un lugar de conocimiento intelectual sobre Dios, pero no desde un lugar de intimidad real con Él. Oramos con palabras correctas, con doctrinas sólidas, con técnicas de intercesión que hemos aprendido, pero no desde el lugar sagrado donde Cristo realmente habita en nosotras. El Espíritu Santo quiere llevarte a un lugar que tal vez nunca has explorado. Quiere llevarte a las profundidades de tu propio corazón, donde Cristo quiere hacer su morada permanente. Porque cuando Cristo habita plenamente en ti, algo sucede que trasciende todas las técnicas de intercesión, todos los métodos de oración, todas las estrategias matrimoniales. Su vida comienza a fluir a través de ti de una manera tan natural, tan auténtica, tan poderosa, que tu esposo no puede evitar notarlo. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años. Su esposo era lo que podríamos llamar un buen hombre en términos humanos. Trabajador, responsable, buen padre, pero espiritualmente estaba completamente cerrado. Es como si tuviera una pared alrededor de su corazón cuando se trata de las cosas de Dios, me decía. Respeta mi fe, pero no muestra ningún interés en tener la suya propia. Pasamos tiempo en oración, y el Espíritu Santo me mostró algo que la sorprendió. El problema no era que su esposo fuera resistente a Dios. El problema era que ella misma nunca había experimentado la realidad de Cristo habitando en ella de manera completa. Conocía sobre Jesús, creía en Jesús, servía a Jesús, pero no había experimentado la realidad transformadora de Cristo haciendo su hogar permanente en lo más profundo de su ser. Le dije algo que inicialmente la molestó. Antes de orar por la transformación espiritual de tu esposo, necesitas experimentar tu propia transformación espiritual. No estaba cuestionando su salvación, no estaba dudando de su fe sincera, estaba señalando la diferencia entre conocer sobre Cristo y experimentar a Cristo habitando en ti.
Durante las siguientes semanas, en lugar de concentrarse en orar por su esposo, se concentró en buscar una intimidad más profunda con el Señor. Comenzó a pasar tiempo en la presencia de Dios, no para pedir cosas, sino simplemente para estar con Él. Comenzó a adorar, no como un ritual religioso, sino como una expresión del hambre de su alma por más de Dios. Comenzó a leer las Escrituras, no buscando munición para cambiar a su esposo, sino buscando conocer más el corazón del Padre. Y algo extraordinario comenzó a suceder en ella. Una paz que no había tenido en años comenzó a llenar su corazón. Una alegría que no dependía de las circunstancias comenzó a burbujar en su espíritu. Una seguridad en el amor de Dios comenzó a transformar la manera en que se veía a sí misma, en que veía a su esposo, en que veía su matrimonio. Su esposo fue el primero en notar el cambio. «No sé qué te está pasando», le dijo una noche, «pero hay algo diferente en ti. Es como si hubiera una luz en ti que no estaba ahí antes». Ella se rió suavemente y le respondió, «Es Jesús. Él está haciendo su hogar en mí de una manera que nunca había experimentado. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo». Y lo que Él hizo en ella comenzó a impactar naturalmente a su esposo. No porque ella fuera perfecta, no porque hubiera resuelto todos sus problemas, no porque se hubiera vuelto una súper cristiana, sino porque Cristo había encontrado un lugar donde habitar en ella y su presencia es irresistible. Verás, hermana, hay una diferencia abismal entre orar por tu esposo desde tu propia necesidad emocional y orar por él desde la plenitud de Cristo en ti. Cuando oras desde tu necesidad, tus oraciones están teñidas de desesperación, de prisa, de una exigencia sutil de que Dios actúe según tu calendario. Pero cuando oras desde la plenitud de Cristo habitando en ti, tus oraciones se vuelven intercesión pura, fluyen desde el amor del Padre, llevan la autoridad del cielo. Esta no es una fórmula que puedas aplicar mecánicamente, es una realidad espiritual que tienes que vivir. No puedes fingir que Cristo habita en ti. No puedes actuar como si tuvieras esa intimidad profunda con Él. O la tienes o no la tienes. O Cristo ha hecho su hogar permanente en ti. O simplemente es un visitante ocasional en tu vida. Y aquí está la belleza de esta verdad. Cuando Cristo realmente habita en ti, cuando Él ha establecido su residencia permanente en lo más profundo de tu corazón, no tienes que esforzarte por ser diferente. No tienes que actuar de manera espiritual. No tienes que fingir una paz que no tienes. Su vida fluye naturalmente a través de ti. Su amor se derrama sin esfuerzo hacia otros. Su carácter se refleja en tus reacciones cotidianas. Tu esposo comenzará a notar algo que no puede explicar. Verá una estabilidad emocional que no estaba ahí antes. Experimentará una aceptación que no viene de ti, sino a través de ti. Sentirá una paz en su hogar que trasciende las circunstancias. Y poco a poco, sin presión, sin manipulación, sin programas de evangelización personal, su corazón comenzará a abrirse hacia la realidad de Dios. Porque cuando Cristo habita plenamente en ti, tú te conviertes en una epístola viviente que Él lee cada día. Te conviertes en una demostración tangible del amor del Padre. Te conviertes en una invitación constante, silenciosa, poderosa, para que Él también experimente la realidad de Cristo habitando en Él. En el libro de Oseas encontramos una de las historias más desgarradoras y a la vez más hermosas de toda la Biblia. Es la historia de un profeta llamado a casarse con una mujer llamada Gomer, sabiendo de antemano que ella le sería infiel. Es una historia que duele leer, pero que también nos revela el corazón de Dios de una manera que pocas otras historias pueden hacerlo. Y en el capítulo 2, versículo 14, encontramos una promesa que debería hacer temblar el corazón de cada esposa que ora por un marido que se ha alejado. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Escuchaste esas palabras? La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios no dice que la va a regañar, que la va a avergonzar públicamente, que la va a castigar hasta que aprenda. Dice que la va a atraer, la va a llevar a un lugar apartado y allí le va a hablar al corazón.
Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu esposo. Pero para que esto suceda, necesitas entender algo que va contra toda tu lógica humana. Necesitas dejar de competir con Dios por la atención de tu marido. Necesitas dejar de tratar de ser tú la que lo convence, la que lo corrige, la que le habla a su corazón. Esa no es tu función. Esa es la función del Espíritu Santo. Tu función es mucho más alta, mucho más poderosa, mucho más estratégica. Tu función es crear las condiciones para que Dios pueda atraerlo, para que el Espíritu Santo pueda llevarlo a ese desierto espiritual, donde solo se escucha la voz del Altísimo, donde solo importa la conversación entre Él y su Creador. Pero aquí está el desafío. Crear esas condiciones requiere que tú te retires de la posición de profetisa personal de tu esposo. Requiere que dejes de ser la que siempre tiene una palabra de corrección, un versículo apropiado para su situación, un comentario espiritual sobre sus decisiones. Requiere que aprendas el arte sagrado del silencio estratégico. No estoy hablando del silencio resentido, del silencio manipulador que dice, si no me hablas, yo tampoco te voy a hablar. Estoy hablando del silencio que nace de la confianza absoluta en que Dios sabe exactamente cómo hablarle a tu esposo y que muchas veces tu voz, por bien intencionada que sea, puede estar interfiriendo con la voz del Señor. Hace algunos años conocí a una mujer cuyo esposo había estado involucrado en pornografía por más de una década. Ella lo había descubierto varias veces. Habían tenido conversaciones desgarradoras. Él había prometido cambiar repetidamente, pero siempre volvía a caer en el mismo patrón. Siento como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin, me decía. Yo descubro, él se disculpa, promete cambiar. Las cosas mejoran por un tiempo y después volvemos al mismo lugar. Lo que me llamó la atención de su historia no era la lucha de su esposo con la pornografía, por dolorosa que fuera. Lo que me llamó la atención era el patrón de su respuesta. Cada vez que ella descubría una recaída, inmediatamente se convertía en consejera, predicadora y santa inquisidora, todo en una misma conversación. Bombardeaba a su esposo con versículos bíblicos, con estadísticas sobre los efectos de la pornografía, con amenazas de consecuencias, con ruegos emocionales. Le dije algo que inicialmente la resistió. ¿Y si la próxima vez que descubras una recaída no dijeras nada? Se quedó mirándome como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo que no diga nada? ¿Se supone que debo fingir que no me importa? ¿Se supone que debo permitir que me falte el respeto de esa manera? No, le respondí. Se supone que debes confiar en que Dios sabe cómo hablarle a tu esposo mucho mejor de lo que tú sabes. Se supone que debes dar lugar para que el Espíritu Santo haga su trabajo de convicción, en lugar de tratar de hacer su trabajo por él. Esta conversación cambió todo para ella, pero no fue fácil. La próxima vez que descubrió evidencia de que su esposo había estado viendo pornografía, su reacción natural fue explotar, confrontar, sermonear. Pero en lugar de eso, tomó una decisión radical. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y le dijo a Dios, Señor, tú lo sabes, tú lo viste, tú sabes exactamente cómo hablarle. Yo me retiro y te doy el espacio para que tú hagas tu trabajo. Lo que sucedió en los siguientes días fue extraordinario. Su esposo comenzó a mostrar señales de una convicción que ella nunca había visto antes. Se veía inquieto, perturbado, como si algo estuviera molestándolo desde adentro. Una noche llegó a ella y le dijo, necesito decirte algo. He estado luchando otra vez con la pornografía y no sé por qué te estoy diciendo esto, pero siento como si no pudiera guardármelo. El Espíritu Santo está aquí ahora, pensó ella, pero no lo dijo. Simplemente lo escuchó. Y por primera vez en años de matrimonio, él no estaba confesando porque había sido descubierto. Estaba confesando porque algo en su interior lo estaba compeliendo a buscar la luz. Esta es la diferencia entre la convicción humana y la convicción divina. Cuando tú confrontas, él puede defenderse, puede justificarse, puede prometer cambiar para terminar la conversación incómoda. Pero cuando el Espíritu Santo lo confronta, no hay lugar donde esconderse, no hay argumento que funcione, no hay promesa superficial que pueda callar esa voz interna.
Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo de convicción, necesita espacio, necesita silencio, necesita que tú te retires de la posición de acusadora y te muevas a la posición de intercesora. Necesita que confíes en sus métodos, en su tiempo, en su sabiduría para tratar con el corazón de tu esposo. Y aquí está algo que te va a desafiar profundamente. Hay veces en que tu silencio será más poderoso que 1000 sermones. Hay veces en que tu decisión de no decir lo que tienes derecho a decir creará un vacío espiritual que solo Dios puede llenar. Hay veces en que tu retiro estratégico del campo de batalla le dará lugar al Espíritu Santo para pelear una guerra que tú nunca podrías ganar con palabras humanas. Esto no significa que te vuelvas una esposa pasiva que nunca habla sobre temas importantes. Significa que aprendes a distinguir entre los momentos en que Dios te está llamando a hablar y los momentos en que te está llamando a callar. Significa que desarrollas una sensibilidad espiritual que te permite discernir cuándo tus palabras van a edificar y cuándo van a interferir con el trabajo del Espíritu Santo. Porque, al final del día, hermana, el objetivo no es que tengas razón. El objetivo no es que ganes la discusión. El objetivo no es que tu esposo reconozca públicamente que tú estabas correcta todo el tiempo. El objetivo es que su corazón sea transformado por un encuentro real con el Dios viviente. Y para que eso suceda, necesitas confiar en que Dios puede atraerlo y hablarle a su corazón mucho mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo. Hay una mujer en las Escrituras de la cual se habla muy poco, pero cuya historia encierra uno de los secretos más poderosos sobre cómo Dios obra en los matrimonios difíciles. Su nombre era Abigail y estaba casada con un hombre llamado Nabal, cuyo nombre literalmente significa necio. Las Escrituras no se andan con rodeos al describirlo. Era duro, malvado en sus obras, áspero en su trato con las personas. Era, en términos modernos, lo que muchas llamarían un esposo imposible. Pero lo que me fascina de esta historia no es lo malo que era Nabal, sino cómo Abigail manejó su situación. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, vemos que cuando Nabal insultó gravemente a David y sus hombres, poniendo en peligro a toda su familia, Abigail no perdió tiempo en discutir con su esposo, en tratar de convencerlo de su error, en sermonearle sobre las consecuencias de sus acciones. En lugar de eso, tomó acción sabia y estratégica para proteger a su familia y después confió en que Dios se encargaría de su esposo. Y Dios se encargó. Las Escrituras nos dicen que aconteció que por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y pasados como 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. Ahora no estoy sugiriendo que ores para que tu esposo muera. Lo que estoy señalando es el principio espiritual que vemos en esta historia. Abigail entendió que había ciertas batallas que ella no podía pelear, ciertos corazones que ella no podía cambiar, ciertas situaciones que solo Dios podía manejar. Y en lugar de desperdiciar su energía tratando de hacer el trabajo de Dios, se enfocó en hacer su propio trabajo con excelencia y sabiduría. Este es un principio que revolucionará tu matrimonio. Aprende a distinguir entre lo que es tu responsabilidad y lo que es responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad es ser la esposa que Dios te llamó a ser. La responsabilidad de Dios es cambiar el corazón de tu esposo. Cuando tratas de hacer el trabajo de Dios, fracasas en el tuyo. Cuando te enfocas en hacer tu trabajo con excelencia, le das a Dios el espacio para hacer el suyo. Pero ¿qué significa exactamente ser la esposa que Dios te llamó a ser? Significa mucho más de lo que la mayoría de nosotras entendemos. No se trata solo de cocinar bien, mantener la casa limpia o ser sexualmente disponible. Se trata de convertirte en una mujer que refleja el carácter de Cristo en cada área de tu vida. Una mujer que emana la fragancia del cielo. Una mujer cuya vida es un testimonio constante del poder transformador de Dios. Recuerdo a una hermana que me dijo: he estado casada por 15 años con un hombre que nunca me ha dicho que me ama, que trabaja constantemente, que parece más interesado en sus amigos que en su familia. He orado por él, he tratado de hablar con él,
He leído todos los libros sobre matrimonio que existen. Nada funciona. Estoy al borde de renunciar. Le hice una pregunta que la sorprendió. En estos 15 años, ¿cuánto tiempo has invertido en convertirte en la mujer que Dios quiere que seas? Independientemente de si tu esposo cambia o no, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente admitió: honestamente, casi todo mi enfoque ha estado en tratar de cambiarlo a él. Ahí está el problema, le dije suavemente. Has estado tan enfocada en ser su Espíritu Santo que te has olvidado de permitir que el Espíritu Santo te transforme a ti. Durante los siguientes meses, esta mujer hizo algo radical. Dejó de enfocarse en los defectos de su esposo y comenzó a enfocarse en su propio crecimiento espiritual, no como una estrategia para manipularlo, sino como una respuesta genuina al llamado de Dios en su vida. Comenzó a pasar tiempo en oración profunda, no pidiendo que Dios cambiara a su esposo, sino pidiendo que Dios la transformara a ella. Comenzó a leer libros sobre carácter cristiano, sobre las virtudes que Dios quiere desarrollar en una mujer. Comenzó a trabajar en áreas de su propia vida que había ignorado por años. Y algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que ella crecía espiritualmente, a medida que se volvía más paciente, más compasiva, más segura en su identidad como hija de Dios, comenzó a responder a su esposo de maneras completamente diferentes. No era un acto, era una transformación genuina. Donde antes reaccionaba con irritación ante su silencio emocional, ahora respondía con comprensión. Donde antes se sentía amenazada por su dedicación al trabajo, ahora encontraba maneras creativas de mostrarle apoyo. Su esposo comenzó a notar el cambio. No sé qué te está pasando, le dijo una noche, pero me gusta esta nueva versión tuya. Y por primera vez en años, iniciaron una conversación que duró hasta altas horas de la madrugada. No sobre problemas matrimoniales, no sobre temas pesados, sino simplemente compartiendo pensamientos, sueños, perspectivas sobre la vida. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a él, lo ganas todo. Esta verdad se manifestó de manera poderosa en su matrimonio, mientras ella estuvo enfocada en él, en sus defectos, en lo que él no le daba, todo se deterioró. Pero cuando comenzó a mirar a Cristo, cuando comenzó a enfocarse en reflejar su carácter, todo comenzó a cambiar. Verás, hermana, hay algo magnético en una mujer que está creciendo espiritualmente. Hay algo atractivo en una esposa que no deriva su seguridad de la validación de su marido, sino de su relación con Dios. Hay algo irresistible en una mujer que emana paz porque está anclada en el amor del Padre, que muestra gozo porque ha encontrado su satisfacción en Cristo, que refleja sabiduría porque pasa tiempo en la presencia del Altísimo. Tu esposo puede resistir tus argumentos, puede ignorar tus ruegos, puede volverse sordo a tus sermones, pero no puede resistir la transformación genuina que viene del Espíritu Santo obrando en ti. No puede ignorar la fragancia de Cristo emanando de tu vida. No puede permanecer inmune al poder de una mujer que verdaderamente conoce quién es en Dios. Esto no es una fórmula mágica, es un principio espiritual. Cuando tú te conviertes en la mujer que Dios quiere que seas, cuando reflejas su carácter, cuando caminas en su sabiduría, cuando irradias su amor, algo sucede en la atmósfera espiritual de tu hogar. Las tinieblas comienzan a retroceder, la luz comienza a brillar, y esa luz, tarde o temprano, alcanzará el corazón de tu esposo. Pero esto requiere algo que no siempre estamos dispuestas a dar. Requiere que abandones el proyecto de cambiar a tu esposo y abraces el proyecto de permitir que Dios te cambie a ti. Requiere que dejes de medir tu éxito como esposa por los cambios que ves en él y comiences a medirlo por los cambios que Dios está haciendo en ti. Requiere que encuentres tu satisfacción en crecer espiritualmente, independientemente de si él responde inmediatamente o no. Y aquí está la belleza de este principio. Cuando tú creces, cuando te conviertes en la mujer que Dios diseñó que fueras, no solo impactas a tu esposo, impactas a tus hijos, a tus amistades, a tu comunidad. Te conviertes en un catalizador de transformación donde quiera que vayas. Te conviertes en una demostración viviente del poder de Dios para cambiar vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4,
encontramos una de las conversaciones más extraordinarias que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal. Es la historia de la mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y que en el momento de su encuentro con Cristo estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Era, según los estándares de la época, una mujer completamente descalificada para tener un encuentro divino. Sin embargo, fue precisamente en su brokenness, en su historia complicada, en su situación aparentemente imposible, donde Jesús decidió revelar una de las verdades más profundas sobre la adoración. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Escuchaste eso? El Padre busca adoradores. No busca personas perfectas. No busca matrimonios ideales. No busca situaciones resueltas. Busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y aquí está el secreto que cambiará para siempre la manera en que ves tu matrimonio difícil. Tu situación matrimonial no te descalifica para ser el tipo de adoradora que el Padre busca. De hecho, muchas veces es precisamente en los matrimonios más difíciles donde se forjan las adoradoras más poderosas, porque es ahí donde aprendemos a adorar no por nuestras circunstancias, sino a pesar de nuestras circunstancias. Cuando tú te conviertes en una adoradora genuina, algo sucede en el reino espiritual que trasciende todas las técnicas matrimoniales, todos los métodos de comunicación, todas las estrategias psicológicas. Tu adoración libera el poder de Dios en tu hogar de una manera que nada más puede hacerlo. Tu adoración crea una atmósfera donde los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Pero necesitas entender algo crucial. No estoy hablando de adoración como actuación. No estoy hablando de poner música cristiana a todo volumen para que tu esposo se sienta obligado a portarse mejor. No estoy hablando de adoración manipuladora que tiene como objetivo secreto cambiar a tu marido. Estoy hablando de adoración genuina que brota de tu amor por Dios, independientemente de lo que esté sucediendo en tu matrimonio. Hace varios años conocí a una mujer cuya historia me marcó profundamente. Su esposo no solo le había sido infiel múltiples veces, sino que había comenzado a beber de manera problemática, había perdido 2 trabajos por su comportamiento irresponsable y había llegado al punto de ser verbalmente abusivo cuando estaba bajo la influencia del alcohol. Hay noches, me confió, en que me pregunto cómo llegamos a este punto. Hay noches en que lloro hasta quedarme dormida porque no reconozco al hombre con quien me casé. Pero lo que me impactó de esta mujer no era el dolor de su historia, sino algo que irradiaba de su espíritu a pesar de todo lo que estaba viviendo. Había una paz en ella que no correspondía con sus circunstancias. Había una estabilidad emocional que no tenía explicación lógica. Había una seguridad en su identidad que no dependía del comportamiento de su esposo. ¿Cómo lo haces?, le pregunté. ¿Cómo mantienes esa paz en medio de todo lo que estás viviendo? Su respuesta cambió mi entendimiento sobre el poder de la adoración. Cada mañana, antes de que él se levante, antes de que comience el caos del día, paso 1 hora adorando a Dios. No por mi matrimonio, no por mi esposo, no para pedir que las cosas cambien. Adoro porque Él es digno de adoración. Adoro porque encuentro en su presencia todo lo que mi alma necesita. Adoro porque descubrí que cuando mis ojos están puestos en Él, todo lo demás se ve desde la perspectiva correcta. Me contó que había descubierto algo que la mayoría de las esposas en situaciones difíciles nunca descubren: que Dios puede satisfacer las necesidades más profundas de su corazón, aun cuando su esposo no lo está haciendo. Que en la presencia del Altísimo puede encontrar el amor que no está recibiendo en casa, la validación que no está obteniendo de su marido, la seguridad que no está experimentando en su matrimonio. No soy yo, es Él, me dijo cuando le pregunté de dónde venía esa fortaleza sobrenatural que la caracterizaba. Y tenía razón, no era su fuerza humana, no era su capacidad de aguantar, no era su determinación natural. Era el resultado de pasar tiempo en la presencia de Dios, de ser llena una y otra vez del amor del Padre, de encontrar en la adoración genuina
el combustible espiritual que necesitaba para enfrentar cada día. Y lo extraordinario era cómo su adoración estaba afectando la atmósfera de su hogar. Su esposo comenzó a hacer comentarios sobre cómo se sentía diferente cuando estaba en casa. No sé qué es, le decía, pero hay algo en esta casa que me tranquiliza. Es como si hubiera una paz aquí que no encuentro en ningún otro lugar. Lo que él estaba experimentando era el resultado de años de adoración, genuina, llenando esa casa con la presencia de Dios. Era el fruto de una mujer que había aprendido a ser un altar viviente, que había convertido su hogar en un lugar de encuentro con el Altísimo, que había descubierto que su adoración tenía el poder de cambiar la atmósfera espiritual de cualquier lugar donde se encontrara. Verás, hermana, cuando tú adoras genuinamente, no solo estás expresando tu amor a Dios, estás liberando su presencia en tu ambiente. Estás creando un espacio donde su gloria puede habitar. Estás estableciendo un territorio espiritual donde las fuerzas de las tinieblas no pueden operar con libertad. Tu adoración es un arma de guerra espiritual más poderosa que cualquier argumento, más efectiva que cualquier confrontación, más transformadora que cualquier técnica psicológica. Cuando adoras, las fortalezas mentales que han mantenido cautivo a tu esposo comienzan a agrietarse. Los espíritus de adicción, de infidelidad, de dureza de corazón comienzan a perder su influencia. La luz de la gloria de Dios comienza a penetrar las tinieblas que han rodeado su vida. Pero esto requiere algo que va contra tu naturaleza humana herida. Requiere que adores aún cuando no tengas ganas, aún cuando tu corazón está quebrantado, aún cuando las circunstancias parecen indicar que Dios no está escuchando tus oraciones. Requiere que encuentres en Dios mismo la razón para adorar, no en lo que Él hace por ti, sino en quién Él es. Hay mañanas en que despertarás y lo último que querrás hacer es adorar. Habrá días en que el dolor será tan intenso que sentirás que no tienes fuerzas para cantar. Habrá noches en que la soledad será tan profunda que pensarás que Dios te ha abandonado. Pero es precisamente en esos momentos cuando tu adoración se vuelve más poderosa, porque es adoración pura, no contaminada por emociones superficiales o circunstancias favorables. Cuando adoras en medio del dolor, cuando elevas tus manos aun cuando tu corazón está roto, cuando declaras la bondad de Dios aun cuando no entiendes sus caminos, algo sucede en el cielo que tiene repercusiones inmediatas en la tierra. Tu adoración se convierte en un decreto profético sobre tu matrimonio, una declaración de fe que mueve la mano de Dios, una llave que abre puertas en el reino espiritual. Y un día, cuando menos lo esperes, verás los frutos de años de adoración genuina. Verás a tu esposo comenzar a hacer preguntas sobre tu fe, comenzar a mostrar curiosidad sobre la fuente de tu paz, comenzar a experimentar por sí mismo la realidad de la presencia de Dios que ha estado llenando tu hogar a través de tu adoración. Hay un momento en la vida de Jacob que siempre me ha fascinado, no solo por su dramatismo, sino por lo que nos revela sobre la naturaleza de los encuentros transformadores con Dios. En Génesis capítulo 32, encontramos a un hombre que había pasado toda su vida siendo un manipulador, un engañador, alguien que confiaba más en sus propias estrategias que en la provisión divina. Pero esa noche, solo junto al vado de Chabok, algo sucedió que cambió para siempre no solo su carácter, sino su destino. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Escuchaste esa determinación? No te dejaré si no me bendices. Jacob había llegado a un punto en su vida donde se dio cuenta de que todas sus estrategias humanas, todas sus manipulaciones, todos sus planes cuidadosamente elaborados, no le habían dado lo que realmente necesitaba. Necesitaba un encuentro con Dios que lo transformara desde adentro hacia afuera. Y aquí está la verdad que necesitas abrazar sobre la transformación de tu esposo. No será el resultado de tus estrategias matrimoniales, por sabias que sean. No será el fruto de tus técnicas de comunicación, por efectivas que puedan ser.
no será el producto de tu paciencia humana, por admirable que sea. Será el resultado de un encuentro sobrenatural entre él y Dios. Un encuentro que solo puede suceder cuando él llega a su propio vado de Jaboc. El vado de Jaboc es ese lugar en la vida de un hombre donde se da cuenta de que todas sus fuerzas humanas no son suficientes, donde comprende que necesita algo más grande que él mismo, donde está dispuesto a luchar con Dios hasta obtener su bendición. Y tu papel como esposa no es llevarlo a rastras a ese lugar. Tu papel es orar para que Dios orqueste las circunstancias que lo lleven allí. Esto significa que a veces las crisis que tanto temes pueden ser exactamente lo que Dios va a usar para transformar a tu esposo. Las pérdidas que tanto lo duelen pueden ser las herramientas que el Espíritu Santo usará para quebrantar su autosuficiencia. Los fracasos que tanto lo avergüenzan pueden ser los caminos por los cuales Dios lo conducirá a su encuentro transformador. Recuerdo a una hermana que vino a mí en completa desesperación. Su esposo, que había sido un hombre exitoso en los negocios, había perdido todo en una serie de inversiones desastrosas. No solo habían perdido su casa, sino que él había caído en una depresión tan profunda que había dejado de buscar trabajo. Pasaba la mayor parte del día en casa y había comenzado a culpar a Dios por todas sus dificultades. Siento como si estuviera viviendo con un extraño, me decía. El hombre seguro de sí mismo con quien me casé ha desaparecido y en su lugar hay alguien que no reconozco. Está amargado, resentido y parece haber perdido toda su fe en Dios. Lo difiero que ella no podía ver en ese momento era que Dios estaba usando esa crisis para llevar a su esposo a su propio vado de Jaboc. Toda su vida él había confiado en su inteligencia para los negocios, en su capacidad de generar ingresos, en su habilidad para proveer para su familia. Su identidad estaba tan entrelazada con su éxito financiero que cuando lo perdió todo, también perdió el sentido de quién era. Pero Dios tenía un plan. Durante meses de aparente derrota, mientras él luchaba con depresión y desesperanza, el Espíritu Santo estaba trabajando silenciosamente en su corazón. Estaba despojándolo de toda confianza en sus propias fuerzas. Estaba llevándolo a un lugar de quebrantamiento total. Estaba preparándolo para un encuentro que cambiaría para siempre la manera en que se veía a sí mismo y a Dios. Una noche, en la profundidad de su desesperación, algo se quebró en él. Se arrodilló junto a su cama y por primera vez en décadas, oró con total honestidad. Dios, no sé cómo llegué aquí. He perdido todo lo que pensé que me definía. No sé quién soy sin mi carrera, sin mi éxito, sin mi capacidad de proveer. Pero si todavía tienes un plan para mi vida, si todavía hay un propósito para mí, necesito que me lo muestres. No puedo seguir así. Esa fue su noche en el vado de Jaboc. Esa fue su lucha con el ángel. Esa fue su decisión de no dejar ir a Dios hasta obtener su bendición. Y como Jacob, salió de esa experiencia transformado. No solo recuperó gradualmente su estabilidad emocional, sino que descubrió una relación con Dios que nunca había tenido cuando era exitoso. Encontró una identidad que no dependía de sus logros profesionales, sino de su posición como hijo del Altísimo. El Espíritu Santo está aquí ahora, me dijo su esposa meses después, cuando me contaba cómo su matrimonio había sido restaurado de maneras que ella nunca imaginó posibles. Es como si hubiera vuelto a enamorarme, no del hombre que era antes, sino del hombre en quien Dios lo ha transformado. Verás, hermana, a veces la transformación que tanto anhelas para tu esposo requerirá que él pase por su propia temporada de sequedad, su propia crisis de identidad, su propio encuentro con sus limitaciones humanas. Y durante esa temporada, tu instinto natural será tratar de rescatarlo, de minimizar su dolor, de ofrecerle soluciones rápidas que lo ayuden a evitar la lucha. Pero si realmente quieres ver una transformación genuina en su vida, necesitas resistir ese impulso. Necesitas permitir que Dios lo lleve a su vado de Jaboc, aun cuando sea doloroso para ti verlo luchar. Necesitas orar para que Él tenga su encuentro transformador con el Altísimo, aun cuando no entiendas por qué Dios está permitiendo que pase por ciertas dificultades.
Esto no significa que seas fría o insensible a su dolor. Significa que aprendes a distinguir entre el apoyo genuino y la interferencia con los procesos de Dios. Significa que ofreces consuelo sin ofrecer escape. Significa que lo amas lo suficiente como para permitir que Dios haga en él lo que solo Él puede hacer. Tu esposo necesita su propio encuentro con Dios, su propia experiencia de transformación, su propia historia de cómo el Altísimo lo cambió desde adentro hacia afuera. No puede vivir de tu fe, no puede crecer en tu relación con Dios, no puede ser transformado a través de tu experiencia espiritual. Necesita la suya propia. Y cuando llegue su momento, cuando esté en su vado de Jaboc, cuando esté luchando con el ángel de Dios, tu oración más poderosa será: Señor, no lo dejes ir hasta que tú lo bendigas. No permitas que salga de esta experiencia siendo el mismo hombre que entró. Transfórmalo, cámbialo. Dale un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo corazón. Porque así como Jacob se convirtió en Israel después de su encuentro con Dios, tu esposo puede salir de su crisis siendo un hombre completamente nuevo, un hombre que conoce a Dios de manera personal, un hombre cuya identidad está anclada en el cielo y no en las cosas temporales de esta tierra. Hay una imagen en el libro de Apocalipsis que siempre me ha conmovido profundamente. En el capítulo 21, Juan describe la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo, preparada como una esposa ataviada para su marido. Es una imagen de belleza perfecta, de pureza radiante, de una novia que ha sido preparada con esmero para el encuentro más importante de su vida. Pero lo que me impacta de esta imagen no es solo la belleza de la novia, sino el proceso que la llevó a ese punto. Las Escrituras nos dicen que fue preparada. No nació perfecta, fue preparada. No apareció súbitamente en su estado glorioso. Pasó por un proceso de preparación que la transformó en algo digno del novio celestial. Y aquí está la verdad final que quiero dejarte esta noche. Mientras oras por la transformación de tu esposo, Dios te está preparando a ti para ser la esposa que Él siempre soñó que fueras. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado, cada momento de quebrantamiento que has experimentado, no ha sido en vano. Ha sido parte del proceso divino de preparación que te está convirtiendo en una mujer que refleja la gloria de Cristo. Tu matrimonio difícil no es una maldición, es una escuela donde Dios te está enseñando lecciones que no podrías aprender de ninguna otra manera. Tu esposo imperfecto no es tu castigo, es el instrumento que Dios está usando para pulir en ti virtudes que permanecerán por la eternidad. Las crisis que han sacudido tu matrimonio no son evidencia de que Dios te ha abandonado, son evidencia de que Él te ama lo suficiente como para no dejarte siendo la misma mujer que eras cuando comenzaste este viaje. En estos momentos, mientras te hablo, puedo sentir que el Espíritu Santo se está moviendo sobre corazones que han estado cargados por tanto tiempo. Hay mujeres escuchándome que han llorado lágrimas que solo Dios ha visto, que han orado oraciones que solo el cielo ha escuchado, que han soportado dolores que solo el Padre comprende completamente. Quiero que sepas algo. Dios ve cada sacrificio que has hecho. Ve cada vez que elegiste responder con gracia cuando merecías responder con ira. Ve cada noche que pasaste orando por un hombre que quizás ni siquiera valoró tu intercesión. Ve cada momento en que elegiste confiar en sus promesas cuando todas las circunstancias gritaban lo contrario. Y quiero profetizarte algo esta noche. Los días de sequía están llegando a su fin. Las temporadas de aparente silencio de parte del cielo están concluyendo. El tiempo de la transformación está aquí, no porque hayas sido perfecta, no porque hayas hecho todo correctamente, sino porque has sido fiel, has permanecido, has perseverado, has mantenido tu corazón abierto a Dios aun cuando el dolor te decía que te cerraras. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esta verdad que hemos repetido a lo largo de esta noche no es solo un dicho bonito. Es la clave que abrirá las puertas que han estado cerradas en tu matrimonio. Es la declaración de fe que moverá montañas que parecían inamovibles. Es el reconocimiento de tu dependencia total de Dios que liberará su poder total en tu situación. Pero también quiero hablarte sobre algo que es igualmente importante. La transformación que Dios quiere hacer en tu esposo
Puede que no se vea exactamente como tú la has imaginado. Puede que él no se convierta en el líder espiritual carismático que has soñado. Puede que no se transforme en el hombre emotivamente expresivo que siempre has deseado. Puede que su personalidad básica permanezca igual, mientras que su corazón es completamente renovado. Dios no está interesado en crear copias al carbón de otros esposos que admiras. Está interesado en transformar a tu esposo en la versión única y especial del hombre que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Su plan para tu marido es específico, personal, perfectamente adaptado a quien Él es en esencia. Esto significa que necesitas soltar tu lista mental de cómo debe verse su transformación y confiar en la sabiduría de Dios para moldearlo según su diseño original. Puede que descubras virtudes en Él que nunca notaste. Puede que veas emerger talentos que estaban sepultados bajo años de dureza. Puede que experimentes una intimidad emocional que llega de maneras completamente inesperadas. He visto a Dios transformar hombres silenciosos en esposos que expresan su amor a través de acciones profundamente significativas en lugar de palabras elaboradas. He visto al Señor cambiar hombres workahólicos en padres que encuentran maneras creativas de conectar con sus familias sin abandonar completamente su naturaleza trabajadora. He visto al Altísimo convertir hombres aparentemente fríos en esposos que demuestran un amor constante y estable que se vuelve el ancla de sus matrimonios. La transformación que Dios tiene preparada para tu esposo será perfecta para quien Él es, para quien tú eres, y para el propósito que tienen juntos en el reino de Dios. Será una transformación que honrará su personalidad única, mientras que cambiará su corazón completamente. Será un milagro que solo Dios podía hacer, pero que será perfectamente adaptado a la historia específica de ustedes dos. Y mientras esperas que esa transformación se manifieste completamente, quiero que sepas que no estás esperando en vano. Cada día que permaneces fiel, cada momento que eliges responder desde tu identidad como hija del Rey, en lugar de desde tu dolor como esposa herida, estás sembrando semillas en el reino espiritual que producirán una cosecha que te dejará sin aliento. Hay ángeles asignados a tu matrimonio que están trabajando día y noche para crear oportunidades de encuentro entre tu esposo y Dios. Hay intercesores en el cielo que están presentando tus lágrimas delante del trono como incienso precioso. Hay un plan divino desarrollándose en tu situación que es más hermoso y más completo de lo que tu mente puede imaginar. Pero también quiero prepararte para algo. La transformación de tu esposo puede venir acompañada de resistencia espiritual. El enemigo no va a entregar sin pelea un territorio que ha ocupado por años. Puede que haya momentos en que las cosas parezcan empeorar antes de mejorar. Puede que experimentes ataques contra tu fe, contra tu esperanza, contra tu capacidad de seguir creyendo que Dios puede hacer lo imposible. En esos momentos, recuerda que la resistencia es evidencia de que algo significativo está sucediendo en el reino espiritual. Recuerda que las fuerzas de las tinieblas solo pelean ferozmente cuando saben que están perdiendo territorio importante. Recuerda que aquel que está en ti es mayor que aquel que está en el mundo. Y en los días cuando tu fe vacile, cuando te preguntes si realmente escuchaste a Dios, cuando la espera se sienta más larga de lo que puedes soportar, regresa a este momento. Regresa a esta noche cuando el Espíritu Santo te habló tan claramente. Regresa a estas palabras que han sido sembradas en tu corazón como promesas del cielo, porque quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho. Tu fidelidad en este matrimonio difícil no solo está impactando tu presente, está influenciando tu legado eterno. Las virtudes que estás desarrollando, la fe que estás ejercitando, el carácter que se está forjando en ti a través de esta experiencia, se convertirán en una herencia espiritual que pasarás a generaciones futuras. Tus hijos verán en ti un ejemplo de lo que significa confiar en Dios cuando las circunstancias no tienen sentido. Tus nietos escucharán la historia de cómo Dios transformó un matrimonio que parecía imposible de restaurar. Mujeres que ni siquiera conoces todavía serán fortalecidas por el testimonio de tu perseverancia. No toques la gloria, porque la gloria de lo que Dios está haciendo en tu matrimonio no te pertenece a ti, le pertenece a Él.
pero tienes el privilegio extraordinario de ser el vaso que Él está usando para demostrar su poder transformador. Tienes el honor de ser la mujer a través de la cual Él va a escribir una historia de redención que dará esperanza a matrimonios por generaciones. Así que esta noche, mientras concluimos este tiempo juntas, quiero que hagas algo. Quiero que le entregues a Dios no solo tus peticiones por tu esposo, sino también tus expectativas sobre cómo debe verse la respuesta. Entrégale tus timelines, tus métodos preferidos, tus ideas preconcebidas sobre la forma que debe tomar la transformación. Y a cambio, recibe de Él una fe renovada, una esperanza fresca, una visión expandida de lo que Él puede hacer cuando una mujer decide confiar completamente en sus caminos. Recibe la seguridad de que Él está trabajando, aun cuando no puedas verlo. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. El Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días en el sepulcro, puede resucitar la intimidad en tu matrimonio. El Dios que convirtió agua en vino, puede convertir la amargura de tu esposo en dulzura hacia ti. El Dios que calmó la tempestad con una palabra, puede calmar la tormenta que ha estado rugiendo en tu hogar. Pero más que todo, el Dios que te amó lo suficiente como para entregar a su único hijo para salvarte, te ama lo suficiente como para no abandonarte en esta situación. Te ama lo suficiente como para obrar todas las cosas para tu bien, aún las cosas que no entiendes. Te ama lo suficiente como para cumplir cada promesa que te ha hecho, en su tiempo perfecto, de su manera perfecta. Así que levántate de este lugar diferente de cómo llegaste. Levántate con una fe que no tenías cuando comenzamos. Levántate con una esperanza que ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo. Levántate sabiendo que no estás sola en esta batalla, que no estás loca por creer que Dios puede transformar a tu esposo, que no eres ingenua por seguir orando cuando otros te han dicho que te rindas. Levántate como la mujer poderosa que eres, como la intercesora ungida en la que te has convertido, como la esposa que refleja la gloria de Cristo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, repose sobre ti y permanezca contigo para siempre. Que su amor te sostenga en los días difíciles, que su sabiduría te guíe en las decisiones importantes, que su poder se perfeccione en tu debilidad y que su gloria sea manifestada a través de la transformación milagrosa que está a punto de suceder en tu matrimonio. En el nombre de Jesús, creo que verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Creo que tu esposo será transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Creo que tu matrimonio se convertirá en un testimonio del poder redentor de Dios que dará esperanza a otros matrimonios que parecen imposibles de restaurar. Si esta palabra ha tocado tu corazón esta noche, si sientes que el Espíritu Santo te ha hablado de manera personal y específica, quiero que escribas amén en los comentarios. Quiero que compartas este mensaje con otra mujer que necesita escuchar que Dios no ha terminado con su matrimonio, que no ha abandonado a su esposo, que todavía hay esperanza para su situación. Porque cuando compartimos los testimonios de la fidelidad de Dios, cuando declaramos sus promesas sobre las vidas de otros, participamos en la obra del reino de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Tu amén se convertirá en una semilla de fe plantada en el corazón de otra mujer. Tu decisión de compartir se convertirá en la respuesta a la oración de alguien que ha estado clamando a Dios por una palabra de esperanza. Que así sea, Señor. Que así sea. Amén.